Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Diego Fernández Estrosa, presidente de Cread Wealth Management Banco Alcalá. En primer lugar, quería darles a todos ustedes las gracias por su asistencia a este acto, a esta conferencia que va a versar sobre el título de ese cambio de paradigma del 2023, cómo invertir en este nuevo entorno. Todos vosotros son gente interesada en las inversiones en los mercados financieros. Yo creo que este año lo que más nos ha sorprendido a todos es la velocidad con lo que ha subido el mercado en el primer mes. Pero, en fin, esto no soy yo el que lo va a contar, sino que lo contará David Masia, que es nuestro director de inversiones del grupo Cread Wealth Management, y luego posteriormente también hablará Luis Buceta, que es el director de inversiones del banco. Y sin nada más que decirles a ustedes, simplemente darles las gracias por su asistencia y le cedo la palabra a David. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos por su tiempo esta tarde y sin más dilación empezamos. El título del cambio de paradigma 2023, de hecho, a lo mejor debería de ser 2022, cambio de paradigma o incluso un poco antes, porque de hecho creemos que el año pasado diversas cosas que vienen de lejos se empezaron a dar la vuelta o se habían dado ya la vuelta, y en concreto hay dos aspectos claves para los mercados financieros, como son inflación y tipos de interés, que creemos el año pasado se dieron la vuelta y además fue un punto de inflexión. No fue una pausa, sino que fue un cambio de tendencia, que es lo que intentaremos explicar durante la presentación. Empezaremos haciendo un poco de pronósticos, que es obligado en nuestra profesión explicar cómo va a ir el 2023. Entonces, un poco ventajista, pero porque ya sabemos cómo ha empezado el año, pero una de las cosas que podría pasar durante el primer trimestre es que hubieran subidas de los mercados, hablamos de bolsa principalmente, debido a que la inflación ha hecho pico, hablaremos mucho de inflación durante la presentación, y está cayendo con fuerza. Y además tenemos la economía muy sólida y los mercados están descontando que en algún momento los tipos de interés se podrán bajar. Entonces, una combinación extremadamente amable con los mercados, que sin embargo creemos que en algún momento se va a torcer. Pensamos que probablemente la inflación no pueda caer tan bajo como les gustaría a los mercados financieros, y se mantengan niveles tan altos que impida que los bancos centrales puedan ejecutar lo que se llama en el argot de los mercados financieros el pivot, o sea, caídas, que empiecen a bajar tipos de interés, a los mercados eso no les guste, empiecen a haber caídas, se empieza a anticipar potenciales recesiones, y eso lo tengamos hasta el verano, que es época de turbulencias, para luego acabar por encima de donde estaba el año, donde empezamos el año, y sobre todo porque verán luego que anticipamos, creemos que va a haber recesión suave, pero va a haber recesión, y los mercados suelen empezar a rebotar en medio de las recesiones o con la recesión empezada. No hace falta que se acabe la recesión para ver subidas bursátiles, y ese podría ser uno de los potenciales patrones que seguirían los mercados bursátiles para el año que viene. Y potencialmente también podría ser que saliera este número en la lotería de Navidad. Es más probable lo primero que esto segundo, ya les digo, por probabilidad estadística, el 86.148, no sé, espero que no se acabe entre los que estamos aquí, pero aquí lo que intentaba ilustrar es reírnos un poco del ejercicio que tenemos que hacer cada año de adivinar qué van a pasar con los mercados financieros. Decía Peter Bernstein que los pronósticos crean el espejismo de que se puede conocer el futuro, y eso no es posible. Y de hecho siempre suelo empezar las presentaciones hablando de behavioral finance, al menos aprendemos todos algo, y aquí eso obedece, la necesidad de anticipar el futuro obedece a una necesidad que tenemos los humanos desde tiempos inmemoriales, y en finanzas del comportamiento se le llama ilusión de control, que es que los humanos creen que pueden controlar cosas que de hecho no pueden. Por eso existen los horóscopos, con todo el respeto del mundo a quien lo siga, pero es difícil que el horóscopo te diga lo que te va a pasar hoy y que de verdad sepa que te va a pasar eso. Probablemente
será suerte si lo acierta. Y yéndonos más atrás, esto es de tiempos inmemoriales, y a lo mejor un ejemplo que puede ser útil para hacer el símil con la inversión es cuando hace miles de años existía el dios de la lluvia, que es algo que existía en todo el planeta, en culturas que no se habían encontrado entre sí, y la gente tenía la necesidad de hacer lo que fuera, ofrendas o bailes o cantos en los que se invocaba a un dios para que lloviera y luego así tendrían la cosecha y se podrían alimentar. Eso es eso mismo que estamos explicando ahora. La necesidad de saber qué van a hacer los mercados financieros es lo que hace 3.000 años o 4.000 o 5.000 años la gente tenía la necesidad de que ellos bailando causaran la lluvia. Cantando mal a lo mejor se puede causar lluvia. Bailar y haciendo ofrendas de cabras y cosas así, sabemos ahora, la ciencia ha reconocido que es imposible hacer llover, ¿no? Voy a ir poniendo algunos consejos. A nivel de mercados financieros hay la tendencia a creer que es necesario saber lo que va a pasar para invertir bien, y es absolutamente innecesario. Para un inversor no es necesario saber cuándo va a llover. Lo que tiene que hacer es comprar tierras fértiles, analizar que esas tierras sean lo más fértiles posibles y comprarlas al precio correcto y esperar a que llueva. No tiene que llover mañana para que mi inversión salga bien. Y eso, a nivel de inversor, lo que tenemos que meternos dentro de la cabeza es que lo que les diga yo hoy, por más que les diga que va a haber recesiones o no, que la bolsa va a subir o bajar, tiene una importancia muy relativa. Lo que debemos mantenernos es dentro de nuestro perfil de riesgo y oscilar dentro de ese perfil de riesgo, pero jamás vayan a un extremo que no les toca, porque eso es extremadamente contraproducente para los intereses de un inversor. Compran tierras fértiles a buenos precios, sería el mensaje. La otra cosa que es sorprendente es la obcecación en intentar adivinar las cosas en un año concreto. Los años, antes dirán, ¿por qué ha puesto un romano aquí? Este es romano, para quien no lo haya reconocido, es Julio César. Antes de Julio César, los años empezaban en marzo. Y de hecho, a julio el mes de julio se le llama julio, en honor a Julio César. Antes se le llamaba quintilis, era el quinto mes del año. Lo sé por Wikipedia, lo busqué, pero al final lo que quiero decir es que si el 2022, en vez de haber empezado en enero, hubiera empezado en marzo, el 1 de marzo, las bolsas estarían subiendo en 2022, no cayendo. Todos tenemos la sensación que el año pasado fue un desastre, pero ¿y qué? Un año son 12 meses que empiezan en enero, ¿y qué? No tiene ninguna importancia. Y ese es uno de los datos que más me sorprendió cuando lo busqué, que es cuánto tiempo de media, me pregunté, haciendo este intento de inicio de discurso de la presentación, cuánto tiempo tiene la gente de media una acción en cartera, desde que la compra hasta que la venta. Esto es desde 1930 hasta hoy, y lo que se ve es que normalmente son años, es en años, ¿no? Normalmente son años, la gente compra algo y se lo queda años. Y ahora estamos 5 meses y media, de media, 5 meses y media comprando una acción. Warren Buffett, que es uno de los mejores inversores de la historia y que creo que es un modelo a seguir en muchas cosas, decía que él jamás compra acciones, él compra negocios. Si uno compra un negocio, es inverosímil que lo haga durante 5 meses y medio. ¿Se imaginan que un vecino suyo se les acerca, les llama al timbre y dice: tengo un negocio fabuloso, voy a hacer no sé qué, voy a abrir no sé cuántas tiendas, voy a ganar no sé cuánto dinero, ¿quieres invertir? Te ofrezco que participes y tal. Y imagínense que el vecino es Bill Gates, ¿no? Y les abre, le llama a la puerta y tal. Y ustedes dicen sí, y al cabo de 5 meses y medio le dice: ¿cómo va? Uy, está perdiendo dinero este negocio, voy, devuélveme el dinero. Es inverosímil, ¿no? La bolsa lo que te permite es participar en negocios de gente brillante y otros que no tantos, pero de gente brillante, pero que te permite participar en negocios. La gente lo asimila a veces como si fuera, solo porque te dan el precio cada día, uno debiera de tomar decisiones cada día, cuando no parece lo más sensato. Y ese es el consejo número 2, y estos 2 primeros son atemporales y deberían de servir para siempre, para un inversor. Cuando uno planifique sus inversiones, háganlo a años vista, no lo hagan a meses vista. Ignoren un año si empieza en enero, en diciembre, eso da igual. Dense el tiempo suficiente para que las cosas bien compradas al precio correcto tengan tiempo a madurar. Y entrando en materia y el porqué del título, el cambio de paradigma, esta diapositiva tal vez sea lo que mejor la resume, ese cambio de paradigma, e intentando entender de dónde venimos por hablar de esas tendencias que nos tienen que ayudar a invertir. La primera reflexión es que hace 40 años
estos últimos 40 años han sido magníficos para un inversor. Entonces quería hacer el juego de mirar en 1980 a qué se enfrentaba un inversor, a qué se enfrentaba en 2021, 2022, da igual, y lo que nos viene por delante. Y esas tendencias es mucho más probable que las acertemos y entendamos hacia dónde van las cosas. Eso es mucho más útil que intentar adivinar qué va a pasar mañana o pasado mañana. Y aquí es otro, puesto arriba, otro de los sesgos que nos afectan a los inversores en finanzas del comportamiento, que es la tendencia a extrapolar el pasado reciente. Creemos que lo que nos ha pasado estos últimos años es lo que va a seguir pasando. Es lo más fácil, el cerebro tiene una cierta linealidad al intentar hacer pronósticos y es lo más fácil, es lo que tendemos a hacer, pero a veces eso es incorrecto. Las tendencias duran muchos años, pero a veces se dan la vuelta y creemos que estamos en eso, que se están dando la vuelta. Fíjense que un inversor en 1980 se enfrentaba a una deuda que luego veremos, en general agregada en mínimos, extremadamente razonable, tenía una inflación en máximos, estaba desbocada, venimos de los años 70, de las crisis del petróleo, etcétera. La globalización estaba incrementando, veníamos de una época, era una época relativamente turbulenta, guerras frías y tal, y luego caería el muro de Berlín, China se incorporaría a la Organización del Mundial del Comercio al 2000, es decir, que las cosas iban pasando de forma que muchos países se incorporaban al capitalismo y el mercado en general se ampliaba y la cosa era cada vez más benévola. El riesgo geopolítico, pues por caídas de muros de Berlín, etcétera, etcétera, iba mejorando, Reagan desreguló, la presión impositiva iba a la baja, los tipos venían de máximos. Volcker, para parar la inflación, el presidente de la FED, llevó los tipos casi al 20% y de ahí empezaron a bajar. Y recuerden que los tipos van al revés que los precios de la renta fija, por lo tanto los precios de la renta fija estaban en mínimos, casualidad, luego veremos también, los precios de la renta variable también estaban en mínimos y además los bancos centrales iban a tomar, no lo sabíamos, iban a tomar la costumbre de intervenir en los mercados financieros para ayudar a las primeras de cambio a los mercados para que no cayesen o limitar las caídas cuando había turbulencias. Ese entorno, primera reflexión, en 1980, para el inversor que estaba ahí, era un entorno tóxico. O sea, estamos inflaciones en máximos, subidas de tipos, problemas geopolíticos, todo era un lío importante. Y fíjense, y es otra de las lecciones que tenemos que interiorizar, que cuando peor están las cosas es cuando normalmente mejor están los precios que queremos comprar los inversores. Los especuladores a lo mejor lo pasan mal. Si tenemos un horizonte temporal de 2 o 3 meses vista, a lo mejor sufrimos más, pero si tenemos un horizonte temporal de años, eso es una oportunidad de inversión magnífica. Y el inversor de 1980 tuvo una oportunidad magnífica que le duró 40 años. Y ahora, ¿dónde estamos? Pues muchos de esos procesos que estamos hablando se están invirtiendo y están empeorando. Y eso no quiere decir que las cosas vayan a ir horribles, simplemente quiere decir que el entorno en el que estamos es más complicado y que hay que ser más selectivo a la hora de invertir. E intentaremos explicarlo durante la presentación. Cambio de paradigma, hay que hablar sobre todo de inflación y tipos de interés, luego hablamos también. Y la inflación, vamos a perder mucho tiempo porque de la inflación salen una serie de consecuencias que luego nos condicionan a nuestro posicionamiento. Aquí tienen la inflación de la eurozona y la inflación de España, izquierda y derecha, y varias conclusiones rápidas desde que existe la eurozona, varias conclusiones rápidas es, uno, la inflación está cayendo, eso no hay quien lo niegue, es la línea verde oscuro, está cayendo con fuerza, en España incluso más rápido y más potente las caídas que en la eurozona de momento. Pero luego fíjense también que las inflaciones tienen un punto, están relativamente altas, es decir, están cayendo, bueno, por los mercados, pero están altas, incómodo para los bancos centrales respecto a lo que lo habían estado, siguen estando a niveles que no son los habituales, pero están cayendo. Y luego hay una línea verde más floja, que es la inflación subyacente, eso para los que estén menos duchos en la materia, es la inflación. La inflación tiene varios componentes que son volátiles, energía, etcétera, pero hay otros componentes que son más estables y esa inflación, esa línea verde es más difícil de hacerla mover hacia arriba o hacia abajo y lo que vemos es que esa línea verde floja está subiendo, subiendo, subiendo y eso también es incómodo y nos gustaría ver que eso se empieza a dar la vuelta para mejorar las cosas. En Estados Unidos, que al final no deja de ser el que nos dirige a todos, el que marca las pautas de comportamiento de los mercados, y eso es una serie que va desde 1970, años convulsos, como se ve, de inflaciones elevadísimas, hasta hoy, y lo que se ve rápidamente es que la inflación de hoy se parece demasiado a la de los años 70, de hecho no tiene precedentes, está cayendo también, y nosotros pensamos que va a seguir cayendo, pero el problema es que es incómodamente alta.
De la inflación hay varios aspectos que decía que son muy volátiles y por lo tanto son temporales. La inflación no puede ser permanente sin los salarios y algún otro aspecto, pero es mínimo, pero sin los salarios básicamente. ¿Por qué? Porque la inflación al final no deja de ser precios más altos que los anteriores, es decir, para que haya inflación los precios tienen que seguir subiendo y subiendo y subiendo. Si se quedan igual, inflación no quiere decir precios altos, quiere decir precios más altos. Entonces, la inflación lo lógico es que descienda, dependiendo de que haga el petróleo, de que haga el euro, dependiendo de que haga muchas cosas, pero lo que los preocupa de verdad a los bancos centrales es la inflación salarial, decía, porque al final esa sí que se puede volver permanente, porque si los precios, los salarios suben un 5% cada año, lo lógico es pensar que los ciudadanos tienen un 5% más de capacidad de comprar cada año y que los precios le siguen a esa inflación salarial. Y aquí tienen un aspecto clave que es el desempleo, y lo que se ve muy rápidamente es que el desempleo está mínimos en la eurozona, pero también en España, a pesar de que estamos acostumbrados, los dobles dígitos son incómodamente altos, pero excepto la época de la burbuja inmobiliaria de los 2000, de principios del siglo, excepto en esa época, de hecho, para lo que es o ha sido España hasta ahora, la tasa de paro está muy baja. Y además en Europa sabemos que 6 de cada 10 empleados tienen cláusula de revisión automática salarial, con lo cual hay un esfuerzo, las empresas tienen que hacer un esfuerzo para cada año hablar con los trabajadores para ver cuánto se les sube el sueldo. De hecho, al Banco Central Europeo, sus empleados le amenazaron, el Banco Central Europeo es el quien intenta luchar contra la inflación, sus empleados les amenazaron con una vaga porque les querían subir solo un 4% el salario. Eso es lo que es incómodo para los bancos centrales. En Estados Unidos el paro está en mínimos de hace 53 años, que no se había visto tan bajo, y eso que en Estados Unidos no han tenido el paro por encima del 10% más que 15 meses en los últimos 50 años. Es decir, es muy raro ver paros altos en Estados Unidos por una serie de aspectos, pero ahora está extremadamente fuerte y además no solo está fuerte el mercado laboral y la inflación salarial, que está en torno al 6, el último dato que ha salido se acerca más al 7, pero estamos en inflaciones que son también incómodas para Estados Unidos, para la FED. La FED querría verlas entre el 3 y el 4, no se trata de que sea 0, pero 6 y 7 es demasiado. Y Estados Unidos tiene un problema que es que tiene un montón de sitios, de puestos de trabajo sin cubrir. Es decir, que hay empresarios que quieren contratar, pero no hay nadie que se les presenta o no hay nadie apto que se les presente a sus ofertas laborales, con lo cual eso hace que al final, si lo que se intenta es moderar la inflación salarial, eso es una dificultad añadida para la FED, porque si tienes puestos de trabajo que no has podido llenar, pues la tasa de paro es más difícil que reaccione al alza cuando esto empiece a solventarse, ¿no? Porque primero tienes que cubrir los puestos de trabajo que no has podido cubrir. En cuanto a reflexiones más de largo plazo y hablando de tendencias y cosas que nos pueden ser útiles para pensar cómo posicionar nuestras inversiones, aquí hay dos grandes fuerzas que presionan a los salarios al alza y una que es a la baja, luego lo vemos. Al alza tenemos la desglobalización, esto no es del 2022, viene ya pasando desde hace años, pero la pandemia puso en alerta a empresas y gobiernos de que había que pensar más en la resiliencia de las cadenas de distribución y de producción, además de la eficiencia. Antes se pensaba solo dónde puedo producir más barato, y ahora tengo que pensar que, cuidado, que viene una pandemia y me quedo sin mascarillas, hay cosas que es crítico que me quede yo y que produzca localmente. Y eso ha generado una serie de procesos que ha acelerado la pandemia y que es un proceso lento, que va para largo, que es la de relocalización de procesos productivos. Hay mucha producción, eso no es fácil de hacer ni rápido de hacer, pero hay mucha producción que está en China que va a ir volviendo a los mercados de origen o a mercados amigos o a países amigos. Por ejemplo, Estados Unidos puede regresionar producción a casa o a México, que lo va a ser más a casa porque además se están acentuando procesos proteccionistas. No sé si conocen, habrán leído sobre la CHIPS Act y la IRA Act, que son dos leyes ejecutadas por Estados Unidos en las cuales se dan subvenciones a los bienes que han sido producidos en territorio americano, lo cual Europa ha respondido con sus propias leyes o está pensando en responder con sus propias leyes, también proteccionistas, para evitar que sus empresas se vean
tengan un agravio comparativo contra las americanas debido a este proteccionismo, ¿no? Y eso lo que provoca es necesidad de producir en casa y necesidad de trabajadores en casa y presión salarial. Y del otro lado lo que se ve es la presión demográfica. Hace ya unos años que hemos tocado en desarrollados el pico de crecimiento demográfico, estamos decreciendo, vamos bajando, excepto en África, India y algún país más. El resto han hecho pico, incluso China, que era paradigma del crecimiento de población, va a haber el primer caída de población en China que no había pasado desde 1962, y eso fue por Mao, por las hambrunas que provocó Mao con sus políticas. Es decir, es algo relativamente inaudito, la población envejece, esa población se retira y entonces quedan trabajadores que quieren trabajar y los salarios pues exige que sean más altos. Hay algo que es difícil de definir qué va a pasar, que es el contrapeso, que es la inteligencia artificial. No sé si habrán oído, casi todos lo habrán, sobre el chat GPT y que le dices que te cuente un chiste y te cuenta un chiste, eso es lo de menos, pero si le dices que te haga un informe, también te hace un informe, y entonces eso, que empieza a ser riesgo de sustitución de puestos laborales, eso podría presionar a los salarios a la baja. La historia lo que te dice de eso es que cuando hay saltos tecnológicos, lo que suele pasar es que se crean más puestos de trabajo de los que se destruyen, y eso es muy positivo, y que lo único que puede hacer es que incremente la productividad, sobre todo, pero que no es malo que pasen estas cosas para los puestos de trabajo. El problema es si el cambio es demasiado rápido, y aquí está el riesgo, porque no tengas tiempo de readaptar puestos de trabajo a las nuevas exigencias debidas al salto tecnológico. En cualquier caso es una mezcla, pero que vemos que hay más presión al alza que a la baja de los salarios. Y en cuanto a la inflación, otro aspecto crítico para definir la inflación es la deuda. Aquí tenéis a la izquierda un gráfico de la deuda mundial, pública y privada, desde 1970, y vean lo que les decía al principio, ¿no? En los años 80 la deuda mundial total, agregada, pública y privada, era del 100% del PIB, y ahora estamos en el 247% del PIB. ¿Por qué pasa eso? Lo que más se ha incrementado es la rosa, es la pública. ¿Por qué? Porque los países tienen déficits por cuenta corriente, hay déficits fiscales constantes. Estados Unidos ha tenido 4 superávits en 50 años, Inglaterra igual, Francia no tiene ninguno desde 1970, Italia no lo tiene desde 1925, llevan 100 años gastando más dinero del que ingresan. Cuando uno gasta más de lo que ingresa, alguien tiene que dejarte el dinero, y ese suele ser emitiendo deuda, que sí además compran los bancos centrales, que es el gráfico que tenéis a la derecha, donde se ve que es el cantidad y porcentaje sobre PIB de los balances de los 10 principales bancos centrales del mundo, y donde se ve que lo que antes era normal, un 5%, ahora estamos al 50%, por encima. Japón se ha comprado tanta deuda, Japón tiene un 174% de deuda pública neta sobre PIB. Se le ha comprado tanto el Banco Central de Japón que hay algunas emisiones, tramos, por ejemplo el X años de vencimiento, que toda la emisión es del Banco Central. Y tiene los bancos los bancos normales que necesitan deuda, la piden prestada al Banco Central, y entonces el Banco Central le vuelve a comprar la deuda que le ha dado prestada al banco. O sea, es una cosa barroca, donde el Japón ya está llegando al extremo, pero se ve que ambas cosas son difíciles de sostener. Y que cuando te encuentras en la historia, eso de imprimir dinero para solucionar problemas es más viejo que el dinero casi, y en la historia cuando eso ha pasado, cuando te has encontrado una mezcla de exceso de deuda y de impresión de dinero, lo que suele pasar es inflación. Pongo 2 ejemplos extremos, el primero desde los romanos, ya se les ocurrió la idea, antes no podían imprimir dinero, pero sí que lo fabricaban, y eran aleaciones, primero eran todas de plata, pero el Imperio Romano tenía que expandirse, les faltaba plata y empezaron a quitarle plata de las monedas y a meter otras cosas. Primero no se dio cuenta nadie, de principio era casi todo plata, al final, al cabo de 300 años, no quedaba plata en la moneda y la inflación se había disparado. El segundo ejemplo que les pongo, el más reciente, es de Zimbabue, es un billete de 100 trillones de dólares zimbabuenses, esto es del 2008, es una exageración, la inflación en Zimbabue era del 79 y luego 12 ceros, no sé decir el número, los precios se doblaban cada 25 horas. Con eso estoy intentando insinuar que vamos a acabar como Zimbabue, en ningún caso. Lo que digo es que emitir deuda e imprimir dinero, eso es inflacionista. ¿Por qué es inflacionista? Porque cuando piensas que tienes demasiada deuda y que en algún momento tienes que parar,
no hay muchas soluciones para pararlo. Uno es hacer superávits fiscales, pero tú le has prometido a tu población pensiones, subsidios de desempleo, una serie de preventas que le has dicho que les vas a dar, te vas a hacer mayor y tranquila, tendrás sanidad y tendrás etcétera, eso hay que pagarlo. Y eso además se acrecienta esa necesidad porque la población cada vez es más de los millennials. No sé si sabéis este dato, en 2030 en varios países, Inglaterra, Estados Unidos y algún otro europeo, y a partir del 2030 van a empezar a ser más, la población, el tramo dominante que va a tener más peso en cuanto a generaciones, van a ser los millennials. Esos van a ser los que tengan más peso en conjunto y esos, lo veremos luego, no están muy contentos y desde luego no querrán pagarle las pensiones a gente mayor si no se las pagan a ellos mismos. Eso quiere decir más déficits, más déficits, más déficits. Aquí tienen la previsión oficial del propio gobierno americano de cómo irá su deuda pública, en manos del público, no la que tiene el Banco Central, y lo que se ve es que ahora estamos más o menos en 100, 90 y pico, y se va a ir a 200 en 2050, es decir, van a doblar la deuda en 30 años. Y eso no tiene mucho remedio, ¿vale? El superávit fiscales es muy difícil. Crecimientos reales, luego lo vemos, también es muy difícil, no ha pasado, hace muchos años que no pasa, lo vemos luego. Una solución es decir, no, hacer un default, es decir, no pago, es decir, te debo X, pues se acabó, dejamos limpia y ya está. Pero eso tampoco es ninguna solución porque causas una recesión muy grave y lo que suele pasar, y ya pasa casi siempre, es la solución silenciosa, que es mantener tipo de interés por debajo del crecimiento nominal. ¿Por qué nominal? Porque la deuda pública se mide en deuda partido por PIB nominal. Es decir, el PIB, cuando hablamos de crecimiento de PIB, hablamos de crecimientos reales, sin tener en cuenta la inflación. Pero el PIB solo es la suma de lo que has producido de más ese año, y entonces puedes haber producido más porque eres más eficiente y puedes haber subido los precios de lo que produces. Y ese truco, el mantener tipo de interés para que el coste de tu deuda vaya por detrás de la subida del PIB nominal, y entonces la deuda, partida por PIB, va cayendo. Entonces la deuda se va reduciendo, no porque crezcas mucho, sino porque creces nominalmente lo suficiente, lo cual anticipa que en las próximas décadas vamos a tener tipo de interés por debajo del crecimiento nominal. Y eso para invertir es crítico que lo memoricemos. Y ahí el consejo número 3. No basta para quien quiera diseñar una cartera, proteger su ahorro para los próximos años. Si uno se dedica a tener rendimientos positivos, puede ser muy insuficiente. Tenemos que batir a la inflación, porque la inflación se va a quedar ahí por todo lo que hemos hablado ahora. Puede ser que este año sea más baja o que el año que viene un poco más alta o más baja, no lo sé, pero los próximos 40 años va a ser más alta que los últimos 40. Crecimiento real, gráfico de Estados Unidos, que es de los que más crece desde los años 40 hasta ahora, y lo que se ve, he hecho la media, es la línea azul, y lo que se ve es que en los años 40 crecía Estados Unidos doble dígito, luego pasó a crecer un 5, luego un 3,5, luego fue cayendo y ahora estábamos en un 2, y ahora la pandemia ha alterado un poco, ha hecho una V, pero seguramente las previsiones oficiales van a por debajo del 2. ¿Por qué crece poco el mundo? Entre otros motivos que son largos de explicar, porque cuando uno emite deuda se está robando dinero al sí mismo del futuro. Cuando uno toma una hipoteca, lo único que hace es pedirse dinero a sí mismo. Yo ya me lo devolveré a mí mismo cuando gane más dinero los próximos 50 años. Pues cuando uno emite deuda, un país emite deuda, una empresa emite deuda, puede ser para fines productivos, pero en parte te estás restando crecimiento, entre otros argumentos que son demasiado largos que explicar. Pero el crecimiento no va a venir a salvarnos. La probabilidad de recesión para este año, y aquí dos mensajes. Una, esta probabilidad es de hace unos días y ha ido cayendo, los mercados están más alegres, parece que ciertas cosas han pasado que han ayudado a que la economía tenga menos riesgo. Dos, nosotros creemos que va a haber recesión, pero que va a ser suave. Uno cuando dice que va a haber una recesión, la gente tiene tendencia a decir, ay, ¿dónde me escondo? Voy a perder el trabajo, el mundo se va a acabar. Recesión son 2 trimestres de crecimiento negativo, no pasa nada. ¿Y por qué creemos que va a haber recesión suave? Creemos por 2 motivos básicamente. Uno, porque las subidas de precio del año pasado restaron capacidad de compra a los ciudadanos y en algún momento eso se tiene que notar.
y tienen que empezar a gastar un poco menos, y eso quiere decir gastar un poco menos que el año pasado, quiere decir crecer un poco menos que el año pasado, no pasa nada. Y segundo, porque si los bancos centrales están obsesionados en controlar la inflación, y no la inflación que vemos del 6 o el 8 o lo que sea, sino la inflación salarial, necesariamente tienen que enfriar el mercado laboral para conseguir parar la inflación salarial. Si eso es así, en la historia jamás se han subido tipos para parar al mercado laboral y no ha habido recesión. Eso no quiere decir que hubo una depresión, quiere decir que hubo una recesión, que no pasa nada. Y de hecho, para un inversor que piensa a largo plazo, y lo veremos luego, los riesgos son oportunidad de compra. Me parece casi, suena mal, no quiero que nadie piense que quiero que las cosas vayan mal, pero una recesión para un inversor que pueda permitirse el lujo de esperar es una buena noticia. Lo vemos luego. Recesiones, pistas, hay un indicador que es casi infalible porque ha anticipado todas las recesiones desde los últimos 50 años, que es el diferencial entre la curva, entre el 2 años y el 10 años de las curvas de tipos de interés. Los motivos de por qué eso funciona existen, es decir, no es que sea algo esotérico, y fíjense que ha anticipado las últimas 5 y que ahora está invertida la curva. Cuando la curva está invertida, es decir, cuando los tramos largos de tipos de interés están por debajo de los cortos, lo que suele pasar es que luego viene una recesión, y eso ya estamos ahí. Hay otros indicadores que te dicen que tal vez estemos en recesión ya, pero luego hay otros que te dicen que no. Y hay una cosa que ha pasado que está alterando la capacidad de los economistas, muy baja, de anticipar nada, porque no acertamos la mitad de lo que decimos, pero hay una cosa que es un problema añadido, que es la pandemia y el cambio de actitud que ha habido en la pandemia. Debiera de haber habido una recesión, pero la gente tenía muchas ganas de gastar porque la has tenido encerrada en casa durante 2 años, y encima tenía ahorros porque has estado en casa encerrada y no ha podido gastar. Se ha podido comprar una elíptica, pero no ha podido ir al Caribe. Entonces, la diferencia entre las dos es que has ahorrado dinero. Ese dinero ahorrado está alterando en cómo funcionan las cosas, y a lo mejor nos salvamos de la recesión, a lo mejor no hay recesión, no lo sé. Nosotros pensamos que el sentido común te dice que tarde o temprano debería de haberla, y no debería de ser nada grave, repito, pero tarde o temprano debería de haberla. Más riesgos que hay 2 más que creemos que son muy relevantes. Uno, el riesgo y lo pongo a largo plazo, no digo para este año, el geopolítico. Tenemos la guerra con Ucrania, que aún está ahí, ahora ya nadie le hace caso, y yo creo que ahora es más un riesgo en positivo, más que en negativo. Cuando hablamos en riesgos lo hay de los 2 tipos, a lo mejor se acaba la guerra algún día. En cualquier caso, Geo es una cosa, geopolítico, y ahí podríamos hablar de China y Taiwán, pero eso también va para largo plazo. Pero a nivel de político tenemos un riesgo, que es lo que les decía antes, del descontento de determinados tramos jóvenes, sobre todo jóvenes o más jóvenes que yo, de población, que tienen descontento con la democracia. Y eso no es para decir que quieran ser gobernados por Putin o algo así. Simplemente quiere decir que están descontentos con el resultado, y eso hace que pasen cosas como Trump, como Bolsonaro, como los extremos, extrema derecha, extrema izquierda, en según qué países. Eso se va acentuando, y eso no tiene más importancia para los mercados financieros, porque no creo que la cosa acabe como el Rosario de la Aurora. Estoy diciendo que lo que sí que es más caro de acontentar ese votante, es decir, hay más déficit otra vez en reflexión a lo que decíamos. Y fíjense, en cuanto al cambio de alternancia de poder geopolítico que nos viene en los próximos años, a la derecha tienen las previsiones de peso sobre PIB mundial que tendrán los principales países del mundo, y lo que se ve es que China sube mucho, India sube muchísimo, Indonesia sube mucho, que nos sale aquí, África, muchos países de África suben mucho, Nigeria va a ser una potencia mundial en unos cuantos años. Pero Europa cae, Estados Unidos cae mucho menos, porque Estados Unidos tiene una pirámide poblacional muy decente aún, Europa la tiene casi invertida, pero que las cosas van a ser distintas. Y aquí la pregunta no es qué va a hacer China, o sí también, pero a lo mejor la pregunta es qué va a hacer India, porque son los países no alineados. India e Indonesia no son amigos de China, pero tampoco son... India está jugando a 3 bandas, compra petróleo ruso, está bien con los chinos y está bien con Estados Unidos, y no se ha posicionado. Es crítico que hagan estos países, y nosotros creemos que están más cercanos de Occidente que no de otra cosa, para que no tengamos más problemas de la cuenta. Y el último riesgo que merece atención, y que a lo mejor es el más difícil de predecir cuándo va a pasar, el otro, el anterior, va para largo, no es para este 2023 o no en teoría. Este no lo sabemos, y es que después de 20 años en el cual los bancos centrales se han dedicado a imprimir dinero como locos, hemos visto antes las cifras, 30 trillones de dólares creados en los últimos años, lo que suele pasar, o sea, es mucho más fácil imprimir dinero que desimprimirlo, diciéndolo mal, ¿no?
cada vez aquí tienen un gráfico que relaciona que cada vez que han habido un ciclo de subidas de tipos ha habido algún susto en los mercados financieros, de los últimos 50 años también. Y que el ciclo de subidas de tipos actual no tiene precedentes por sincronía mundial, o sea, todo el mundo, casi todo el mundo está subiendo tipos a la vez y por la velocidad a la que sube los tipos, que otra vez la FED no había subido los tipos a tanta velocidad desde hacía muchísimo tiempo y casi sin impacto. De momento no ha tenido casi impacto, habiendo subido hace un año los tipos, los que tengan hipotecas, los tipos estaban en negativo en Europa. Ahora están subiendo al 2 y pico %. En Estados Unidos tienen al 4,5% pasado. Total, ese es el riesgo de que cuando empiecen a retirar, a bajar balances, a subir tipos, tengamos algún susto. Otra vez, susto bienvenido para el inversor a largo plazo, porque eso significa poder comprar a mejores precios, a precios más interesantes, que es al final el consejo número 4, y es otra cosa que debemos interiorizar. El riesgo no es otra cosa que oportunidad, no es un problema para quien no se mire sus inversiones cada 5 minutos. Consecuencias para activos financieros. Decíamos que al final una de las misiones básicas de cualquier inversor es batir a la inflación y eso es otra de las cosas que tenemos que interiorizar seguro. Y entonces, para batir a la inflación, ¿cómo lo hago? Es la siguiente pregunta. Y para los que somos muy escépticos con la capacidad de adivinar que tenemos los economistas, entre ellos un servidor que yo no sé lo que va a pasar, pues la historia suele ser útil, porque dices, ¿qué ha pasado estos últimos 100 años? En 100 años ha habido 2 guerras mundiales, ha habido inflaciones disparadas, ha habido deflaciones, ha habido de todo. ¿Cómo han funcionado los activos financieros? Pues en términos reales, es decir, restando la inflación, la bolsa es sin duda de largo el mejor remedio para nuestras inversiones para batir a la inflación. El rendimiento neto de inflación de los últimos 100 años, esto está hecho con datos americanos, que es donde hay más datos, es de un 7,2%, además de la inflación. Es decir, no solo hemos cubierto la inflación, sino que encima hemos ganado un 7,2%. Además, cuando miras cómo ha ido, solo ha habido 2 décadas que en términos reales han salido negativos. Es decir, porque esto puede decir, sí, bueno, 100 años, pero han sido los últimos 10, los anteriores 90 fue un desastre. No. Solo 2 décadas, en 1930 y en la primera de siglo, los 2000, no se consiguió batir a la inflación, pero la bolsa cayó un 0, es decir, no consiguió darnos más dinero que la inflación, pero casi lo mismo que la inflación. Incluso en malos años de bolsa, protege de la inflación. La renta fija corporativa y gubernamental para el inversor conservador también protege de la inflación, muchísimo menos, y ahí lo que estaba diciendo ahora de que cuando lo miras década a década funciona, ya no vale. Aquí llevábamos 40 años positivos de renta fija en términos reales, los anteriores 40 fueron negativos. La renta fija española no bate a la inflación en 100 años, es decir, los últimos 100 años de renta fija española, uno no ha recuperado la inflación, ha perdido dinero en términos reales. En términos nominales no, ¿eh? Es lo engañoso de la renta, engañoso en positivo de la renta fija es que compras una emisión y te pagan un cupón y te devuelven el dinero. Pero eso bate la inflación, esa es la pregunta. Pues sí, pero hay que ir con cuidado y hay que ser muy selectivo. Materias primas es otra tentación. Dicen, bueno, pues me compro una mina de cobre y así ya lo tengo hecho. Pues no, las materias primas no baten a la inflación, excepto, y las respuestas que son muy cíclicas, excepto y por los pelos el petróleo, el oro y el cobre. Y me temo que el cobre tiene mucho que ver con el boom que tuvo los primeros de siglo China. Entonces, si quitas eso, no sé ni si sale con el cobre. Y es de 0, es decir, las materias primas no son un buen remedio, pueden servirte, pero panacea no lo son. Y el inmobiliario, que es otra tentación, si no es para alquilar, y si es para alquilar hay que ir, va por barrios, ¿eh? Pero si no es para alquilar, el inmobiliario no cubre la inflación. A pesar de lo que uno tenga la tentación de creer, no es verdad, que la cubre justito, un 1% ex alquiler, y otra vez depende mucho de a qué precio compras y en qué región estás comprando, porque no se puede hablar de inmobiliario a nivel global. Pero hay una cosa que es lo peor de lo peor de lo peor para luchar contra la inflación, que es meter el dinero en una caja, o sea, no hacer nada, vaya. Es tenerla con que tengo miedo de que perder dinero, pues no hago nada. Aquí tenéis lo que le ha pasado al dólar. Un señor, o sea, esto está hecho con $1 de 2020, lo tiras atrás. ¿Cuánto valía $1 de 2020 en 1913, que es cuando se creó la FED? 26. Es decir,
Si tuviésemos la suerte de haber tenido un bisabuelo que tenía una caja de dólares, la enterró en el jardín, ya nos la hemos encontrado, la hemos desenterrado, el 96% de lo que tenía mi abuelo o tatarabuelo se ha perdido. O sea, no hacer nada es un desastre para invertir. Es decir, consejo número 5, no se puede no invertir, eso no es una solución. Y el segundo consejo es, no se puede ignorar la renta variable, dentro del perfil de cada uno, pero no tener renta variable es muy difícil que nada nos cubra con lo que hace la renta variable, y luego veremos por qué. Tiene mucho que ver también con a qué valoraciones entramos. Aquí la buena noticia de 2022 es que nos ha bajado las valoraciones. Aquí tenéis valoraciones desde 1800, 200 años en relativo y el percentil respecto a donde estaban. Y lo que se ve es que la renta variable, que es la línea azul clara, ya no está cara, ahora está normal, no está baratísima tampoco, pero bueno, tampoco hay que esperar a comprar solo cuando esté baratísimo. La renta fija, y aquí tienes un problema de que una serie histórica de 200 años, pues lo que pasa es que los tipos siguen siendo aún muy bajos, ¿vale? Y aquí es el gráfico que os pongo de 40 años de mercado alcista. Estos son mercado alcista es porque cuando los tipos van bajando, los precios van subiendo. Y llevábamos 40 años que los tipos iban cayendo y los precios subiendo, y ahora parece que esta tendencia está rota. Nosotros pensamos que está rota de verdad, que no vamos a volver al canal previo, no vamos a volver a ver tipos negativos ni tipos cero, no tiene ningún sentido. Alguien se podría preguntar, bueno, vale, pero entonces, ¿qué es un tipo normal? Si estamos al 2 es normal, si estamos al 8 es normal, ¿qué es normal? Pues una serie, otra vez recurriendo a la historia para que los pronósticos tengan menos validez, una serie desde 1300 hasta hoy, 700 años de historia de muchos países, lo que se ve es que el tipo normal no es cero. O sea, de donde veníamos, eso era una anomalía histórica completa y absoluta, y lo normal tal vez sea más un 5. Más dónde está Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que Europa va a subir tipos hasta el 5? No, yo no lo sé, va a subir a lo mejor. Lo que digo es que tengamos en referencia que cuando creemos la hipoteca ha subido mucho, el Banco Central ha subido al 2,5, ha subido muy deprisa, pero un 2,5 no es mucho, un 2,5 sigue siendo poco, no sigue siendo no normal, digámoslo así. Lo normal son tipos más altos, ¿vale? Y escenarios, que es lo que solemos hacer, porque como no queremos hacer pronósticos, hacemos 3 escenarios. Hemos hecho un primer escenario en el cual hay recesión, ese es el que creemos más probable, pero la recesión aquí de hecho hemos hecho números como una recesión durilla, que de hecho no es lo que nosotros pensamos pensamos que va a ser más suave que eso. Entonces piénselo como un extremo, en los cuales hay recesión, en una parte es que seguimos como estamos, no pasa nada, la inflación más o menos va cayendo, se controla, el crecimiento se modera, pero nada grave, y luego un escenario milagro, donde... Jolín, es que ni te sale ni que pintado. La inflación cae, los bancos centrales paran de subir tipos y el crecimiento se acelera, ¿no? Incluso. Y lo que se ve para renta fija, y luego lo seguimos con renta variable, lo que se ve es que por fin, ¿y qué tiene de bueno lo que están viendo aquí? Que por fin la renta fija sirve para escenarios menos agradables. Por fin la renta fija nos va a servir para diversificar. La renta fija, a pesar de lo que haya dicho ahora, que hay que ir con cuidado y hay que ser selectivo, creemos que debe de ser un eje sobre el que construir una cartera diversificada, y eso no era así hace 2 años. ¿Por qué? Porque cuando hay recesión lo que suele pasar es que el efecto duración más el cupón que estoy cobrando, que es lo que no teníamos hace 2 años, las dos cosas juntas hacen que la cartera de renta fija funcione. Incluso si no pasa nada, si nos equivocamos y no hay recesión y nos quedamos como estamos, tener una cartera de renta fija no paga la inflación, esa es la mala noticia, pero te da la ilusión de que vas cobrando cupones y que ganas dinero. ¿Cuándo nos sale bien la renta fija? En el escenario milagro. Llamado milagro por exagerar. Tal vez, de hecho, es el que está pasando. El primer mes del año está siendo así. Es como una especie, todo es maravilloso y seguimos subiendo y todo va muy bien. Pues en ese escenario milagro que todo irá aún mejor, la renta fija no sale bien porque lo normal no es tener una curva invertida, lo normal es tener una curva positiva cuando hay crecimiento, y entonces esa parte del tramo largo de la curva que se eleva hace que el valor, el mark to market de las carteras de renta fija caiga. En renta variable, por pasar al otro gran activo, aquí tienen un gráfico en el que a la izquierda ven múltiplos arriba y abajo evolución de beneficios, a la izquierda América y a la derecha Europa. Y varias conclusiones que se pueden sacar rápidamente es que el 2022 sirvió para que la bolsa ya no estuviera cara. Es decir, los múltiplos, que es el precio de los beneficios, de lo que estamos pagando, han caído a su sitio, a lo normal históricamente,
y los beneficios se siguen esperando, que es la línea punteada que tienen en el gráfico de abajo, se siguen esperando hacia arriba. Vean dos cosas. Si hay recesión, vean que la estructura de beneficios de Estados Unidos es creciente, va hacia arriba, llevamos 30 años subiendo, 40 años subiendo, en cambio la europea es lateral, hace S, porque es más cíclica la composición de los índices y eso hace que si hay recesión a lo mejor Europa sufra un poco más y si no, a lo mejor lo hace mejor Europa ya. Por múltiplos, respecto históricamente, están en sitios parecidos. Aquí, ¿qué nos gustaría ver? Que en vez de que la gente esperase subidas de beneficios, la gente estuviese esperando caídas de beneficios. ¿Y por qué? No por ser cenizo, sino porque cuando la gente espera caídas de beneficios, si las hay no pasa nada, la gente ya lo sabía, y si no las hay, pues la bolsa sigue subiendo. Cuando la gente espera que salga algo bien, si no sale bien, a lo mejor tenemos caídas, otra vez serán oportunidades de compra. Los rebotes intermedios en mercados bajistas son normales, históricamente ha pasado, o sea, no tiene nada raro. Y aquí queríamos reflexionar al respecto y otra de los mensajes que queríamos dar es que hay que ser selectivo. Necesitamos un asesor, no es porque sean clientes de un banco, sino porque de verdad creemos que comprar y quedarte donde estás durante 40 años sirvió los últimos 40, pero no va a servir los siguientes 40. Y es que creemos que los beneficios van a ser de media más bajos y más volátiles y los múltiplos van a ser de media más bajos y más volátiles. Y eso son medias. Hay empresas buenísimas, baratísimas, y hay empresas carísimas, malísimas también, ¿no? O sea, son medias hablamos. ¿Pero por qué? Porque pensando a futuro, lo que creemos es que la presión fiscal, que es el gráfico que tienen aquí a la derecha, que llevaba 70 años cayendo, no puede ser que caiga más. De hecho, la tendencia es al revés, a apretar más las tuercas a las corporaciones, a las grandes corporaciones a nivel impositivo, lo cual empeora márgenes y resultados finales. El coste financiero ha sido bajísimo y parece irrepetible que siga siendo así. A lo mejor se mantiene bajo, pero tan bajo es difícil. Lo que hemos hablado de cadenas de producción, que hay que invertir en eficiencia energética, hay que invertir en automatización industrial, porque los salarios son caros, entre otras cosas, y porque hay que hacerlo para ser suficientemente competitivo. Los ciclos económicos hemos hablado que van a ser más cortos y más movidos, y hay más riesgos, y además la renta fija te hace competencia. ¿Y eso quiere decir que la renta variable es un desastre? Para nada. Lo que quiere decir es que hay que ser más selectivo que antes, porque el otro mensaje, recuerden, es no se puede no tener renta variable. Más teniendo en cuenta que cuando escoges bien las empresas y te olvidas del precio, lo que suele pasar es que las empresas son capaces de crecer sus beneficios por encima de la inflación. Aquí la explicación es que al final, cuando tú vendes algo que la gente quiere y les puedes subir el precio sin que la gente te lo deje de comprar, pues consigues tapar a la inflación. He puesto un bolso, que lo busqué por internet, no me acuerdo el nombre ahora, pero vale 2.300 euros este bolso de aquí. Yo no he comprado un bolso en mi vida, pero si alguien compra un bolso de 2.300 euros, si el año que viene vale 2.450, no pasa nada. Supongo que no les va a pasar nada, van a seguir comprando ese bolso, no se van a ir a comprar uno. Cuando uno ya paga 2.300 euros, les he puesto aquí 7 nombres de empresas que nos gustan, pero no que nos gusten a este precio de hoy, ni que estemos pronosticando que mañana sean una buena inversión, pero empresas que nos gustan, que nos parecen muy buenas empresas, que tienen buen pronóstico a largo plazo, y cuánto ha crecido su beneficio. No hablo del precio de la acción, hablo del beneficio, y vean que es doble dígito en todos los casos. Han sido capaces de hacer crecer sus beneficios bien porque consiguen más clientes, bien porque les suben el precio a los clientes, o por las dos cosas, durante 10 años, y creemos que va a seguir siendo así. Y esos son los tipos de empresas que hay que intentar potenciar en las carteras. Y aquí, el escenario de antes, le añadimos la renta variable y vean el mensaje que dábamos de por fin podemos diversificar. Es decir, en el escenario milagro no pasa nada que la renta fija nos lo haga peor si tenemos la renta variable que nos toca, porque esa cartera nos va a funcionar. Y en el caso de que las cosas salgan mal y haya una recesión, habrán caídas. Otra vez repito, estos son porcentajes extremos. No estamos diciendo, está calculado en recesión. Y no está calculado que termine aquí. Es que de hecho las recesiones o las caídas de bolsa al año siguiente son subidas. Entonces lo que es eso es una oportunidad de compra. Repito, si tienes una cartera diversificada que puedes, cuando tienes caídas de bolsa, puedes mover una parte de la renta fija a la renta variable, el resultado final acaba siendo muchísimo mejor. Conclusiones y para ir cerrando ya, excesos verbales, perdonen. Creemos que va a haber recesión, pero suave, otra vez.
que la inflación para este 2023, y sirve de lo que sirven los pronósticos, que la inflación va a seguir descendiendo, pero no tanto como quisieran los bancos centrales, y eso no ayudará a que puedan ayudar ellos a los mercados y seguramente dejarán los tipos más altos y durante más tiempo de lo que calculan los mercados ahora. ¿Cómo tenemos que invertir? Pues aprovechar la renta fija, que ahora por fin nos paga por esperar buenas oportunidades, como mínimo, y nos paga bien según el caso, minimizando riesgo, porque queremos aprovechar las oportunidades. Si tenemos una cartera de renta fija todo en high yield, cuando caiga la bolsa, high yield también, entonces no vamos a poder vender high yield para comprar bolsa porque ya habremos perdido dinero. Tenemos que tener una cosa moderada y hagan lo que hagan, no para el 2023, no se olviden que el objetivo es batir a la inflación. Hacer un depósito, en Andorra nos pasa bastante que vienen clientes y quieren hacer un depósito al 1,5%. Eso es un desastre para invertir. O sea, tienes una inflación del 7% y no asegurarte que vas a ganar un 1,5% es perder, seguro, un 5,5%. Este fondo gestionamos nosotros el posicionamiento actual. Dentro de nuestro perfil, que es 25-75, estamos en la parte baja de renta variable, tenemos mucha renta fija. Y he hablado mucho y por cerrar ya y por repetir otra vez machaconamente los mensajes principales, no hagan caso de nada de lo que he dicho yo, ni nadie. Nadie tiene ni idea de qué va a pasar en los mercados financieros, no mañana, ni el mes que viene, ni en 3 meses, ni este 2023. Cada uno decimos la nuestra y hablas de probabilidades, pero probablemente te equivoques con mucha facilidad. No se alteren, no cambien mucho su perfil de riesgo. Y eso hacen los grandes inversores, no se dedican a especular qué va a pasar. Tienen que planificar su cartera a años vista. Lo de la inflación que hemos hablado ahora, no se olviden de la inflación, que se va a quedar con nosotros mucho tiempo, no al 7%, pero va a hacer eses durante un tiempo. Para un inversor de verdad, riesgo es oportunidad, y eso puede sonar también otra vez ventajista. No, es que no quiero asustar a nadie. Eso es lo que es. Después de una recesión viene una recuperación. Las recesiones duran meses, históricamente, otra vez, datos históricos. No hay ninguna recesión, eso son depresiones y para nada parece que pueda haber una depresión con el paro en mínimos de 50 años. Es muy difícil que eso pase. Podemos tener sustos, pero no parece que vayamos a tener desastres terroríficos. Y si hay inflación, tienen que tener renta variable. Si no hay recesión y no tienen renta variable y se escapa la bolsa y no compran nunca renta variable, van ustedes a perder dinero, segurísimo, en términos reales. No invertir sin duda es un desastre. Y lo último es, hay que ser ágil. No vale con lo de compro un ETF o lo que sea, da igual, me compro una cartera de bonos y me olvido los próximos 40 años. Eso no parece que vaya a ser una buena solución. Y he hablado, no tengo ni idea de cuánto, pero seguro que es muchísimo. Gracias por su atención, por la paciencia, vaya. Y no sé si hay alguna pregunta. No, perdone, y tenemos a Luis, disculpa, sí. Después preguntas, perdón. Bien, pues nada, muchas gracias. A ver si me cambian la presentación. Pero bueno, simplemente ir comentando que lo que ha comentado David. ¿Qué? Tengo que pasarla yo. Eso es, ya la he cambiado yo. Nada, simplemente, muy rápido además, dentro del escenario que ha pintado David, vemos que de repente pues, la renta fija se ha convertido en invertible. Y esto es algo a lo que no estamos acostumbrados. Hay una generación entera de gestores que ha invertido, que lleva invirtiendo con los tipos de interés a cero o negativo. De hecho, hay un gráfico también muy interesante del número, el importe de bonos que hay ahora mismo en negativo, que ha pasado como de 14 trillones americanos de dólares a básicamente 400.000 a día de hoy. Pero bueno, lo que tenemos es un escenario de 2022 del año pasado que fue el más traumático para los inversores en renta fija en general, que se recuerda en la historia, y me estoy yendo muy atrás, a los últimos 100 años. Y este escenario tan traumático fue porque los tipos de interés han subido, pues como ha estado comentando David, ¿no? Una violencia muy fuerte, la subida más radical y más fuerte que se ha visto en la historia. Lo que hace que ahora podamos plantearnos, o sea, lo que hace que en el momento en el que queremos ser a lo mejor puntualmente conservadores o por lo menos en un escenario de corto plazo,
pecar de precavidos. Antes nos costaba dinero porque no conseguías rentabilizar el resto de la cartera, y a día de hoy, pues como el coste de oportunidad es alto de asumir riesgo, pues a día de hoy pues se puede tener una rentabilidad bastante razonable, ¿no? Entonces, ¿dónde nos hemos ido metiendo? Esto no sé si tiene puntero, pero bueno, ¿dónde nos hemos ido en el universo de la renta fija? Este gráfico la verdad es que es bastante interesante, porque el punto pequeño y azul claro muestra dónde estábamos a finales del año 2021, y el punto azul más oscuro y grande, pues dónde estamos ahora. Y en general, en toda la parte del universo de renta fija ha habido un cambio hacia la derecha, que es los diferenciales de crédito, las primas de riesgo que se pagan por los bonos, y hacia arriba, que es básicamente pues la TIR, el tipo de interés que amarras hoy invirtiendo en renta fija. Entonces, cuando nos movemos en la parte derecha del gráfico, ahí se está asumiendo riesgo de la renta fija, que este es otro problema que ha habido durante estos últimos 10 años. Al no conseguir el inversor conservador, que es el que más ha sufrido rentabilidades con sus inversiones tradicionales en renta fija, empezando por las letras del Tesoro, se ha visto desplazado hacia un universo de inversión de la renta variable, por ejemplo, pero también dentro de la renta fija con mayor riesgo. Entonces, toda esa parte de la derecha tiene riesgo, que ahora ese riesgo lo pagan mejor, efectivamente, pero si nos metemos en un escenario de recesión, que no sabemos, pero si nos metemos en un escenario de recesión, esos diferenciales que estáis viendo, que ahora están incluso un poquito más abajo por cómo han corrido la renta fija durante el año, pues se suele... El high yield o en mercados emergentes pues se puede ir perfectamente a 1000 puntos básicos, ¿no? Esto significa mayores caídas, sobre todo si además se está alargando plazos. Con lo cual pensamos que, y esto además es una tendencia que está ocurriendo, y no solo lo estamos viendo nosotros, lo está viendo prácticamente todos los bancos y todos los asset managers que se dedican ahora mismo a promover la venta de fondos, centrando la estrategia en la inversión en renta fija. Por fin, como comentaba antes, se ha convertido en invertible. Y además es que, curiosamente, en la parte más conservadora, que es la de la izquierda, y en euros, resulta que ahora merece la pena amarrar una inversión y con las curvas de tipos de interés invertidas, o cuando menos en los plazos cortos, planas, para qué asumir riesgos de alargar plazos y para qué asumir riesgos de riesgo de crédito con inversiones un poco más complicadas. Y entonces con lo que nos encontramos es que nunca le he dedicado tanto tiempo a construir carteras de renta fija. Y en el momento en el que estamos construyendo carteras de renta fija, pues hemos pensado, oye, vamos a desarrollar, como también están haciendo otros bancos, una estrategia de renta fija a corto plazo con poco riesgo y donde amarrar hoy una rentabilidad, porque otra cosa que también yo creo que es importante, otro mensaje que es importante lanzar aquí y que ha dicho en cierta medida David, es con los niveles de deuda que hay en el mundo, y por dónde viene el crecimiento, por dónde vienen las tendencias estructurales, demográficas e inflación, etcétera, los países se van a preocupar de mantener unos tipos de interés nominales por debajo del tipo de crecimiento nominal, para ir más o menos aguantando esos niveles de deuda excesivos que tenemos a día de hoy. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Que probablemente entre el 95 y el 100% del recorrido de los tipos de interés de mercado de renta fija ya lo hemos visto. Con lo cual, queda poquito más de ver subidas de tipos de interés. Una cosa son las subidas de tipos de interés del mercado, de referencia del Banco Central, pero eso ya lo está reflejando el mercado, ¿no? Con lo cual creemos que los tipos de interés que a día de hoy tenemos en el corto plazo poco más pueden subir. Y es un buen momento para construir una cartera de renta fija a un vencimiento corto y con poco riesgo. Entonces, ¿dónde nos metemos con el poco riesgo? Pues en una calidad crediticia de investment grade de media, que en general hay compañías muy sólidas pagándote tipos bien por encima del 3%. Y lo que estamos viendo, haciendo simulaciones, es que con una cartera con vencimientos inferiores a 3 años podemos conseguir una TIR media bruta de casi el 4%, del 3,8 básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no amarrar esa rentabilidad con la parte conservadora de la cartera? Uno se queda tranquilo, sabes cuál va a ser la rentabilidad objetivo que tienes mucha certeza en la que la vas a conseguir, sobre todo, ¿por qué? Porque estamos invirtiendo en compañías investment grade y diversificando con muchos emisores, porque al final esto también reduce muchísimo el riesgo de que haya algún susto en la cartera, y 100% en euros, ¿no? Estamos viendo y vehiculizarlo a través de un fondo de inversión. ¿Por qué? Pues porque es que los bonos corporativos
en general tienen un nominal de 100.000 euros. Entonces, a la mínima que alguien quiere diversificar con un mínimo de emisores, en concreto creemos que pues, bueno, para este tipo de vehículos a partir de 40 es cuando se encuentra uno con una cartera razonablemente bien diversificada, pues claro, nos estamos moviendo ya a carteras de renta fija exclusivamente de mínimo 4 millones de euros, con lo cual para mucho inversor se le queda un poquito grande. Vehiculizando y agrupándolos, como ocurre con todos los fondos de inversión, pues se diluyen sobre todo los costes de transacción, los costes fijos, y al final hace que la rentabilidad efectiva sea normalmente muy superior. Y esta es la idea de inversión que queríamos trasladaros, que ahora merece la pena poder amarrar una rentabilidad en el corto plazo para la parte conservadora de la cartera, y que no hay que complicarse la vida. O sea, años anteriores había que buscar historias raras para intentar conseguir un rendimiento, algo positivo para lo que no era renta variable, y ahora pues no hace falta. Es que es simplemente la inversión más sencilla y la que básicamente ha tenido la gran mayoría de los inversores más de 10 años atrás. Y nada más. Aquí lo dejamos con la presentación y las ideas de inversión. Bueno, yo no quiero quitarles más que un minuto. Soy Marcos Ojeda, al que no me conozca, director general de la familia Crean. Y básicamente lo que quería es agradecerles a ustedes su tiempo, agradecerles sobre todo la confianza, y esperamos que este tiempo en el que hemos estado explicándoles lo que nosotros opinamos y pensamos que van a hacer los mercados financieros a lo largo de este ejercicio, pues pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias a todos por su confianza, y sobre todo también gracias a Luis y gracias a David por su tiempo y su esfuerzo en esta ponencia. Gracias.